Paz de Cristo. Hoy vamos a compartir la lección 11 de nuestro manual de grupos de amistad. Y la lección hoy habla sobre dones de servicio. Y personalmente, una de las cosas que doy gracias a Dios que Él opera en mí a través de un don es el don de servicio. Y me siento muy contento, me siento muy satisfecho, y es algo que quiero seguir sintiendo cada vez cuando estoy haciendo una labor, y es algo que Dios ha puesto a mí como no parar de hacerlo. Y la misma Biblia dice que no debemos parar de hacer el bien. Y hoy vamos a hablar sobre, que habla aquí en Primera de Corintios capítulo 12, verso 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hemos estado hablando de los dones, también de los dones sobrenaturales, también hablamos sobre los dones de servicio. Más bien los dones de oficio, ahora son los dones de servicio. Y primero, pues don tiene que ver con un regalo, es una carisma, que significa un regalo de Dios. Ese es un don, que tiene el carisma, que tiene esa gracia para hacer una labor, pero viene de parte de Dios. Y también la Biblia habla de talentos para hacer la diferencia en lo que es un don y lo que es un talento. El talento son habilidades naturales, capacidades que ya traen al nacer cada persona, ¿verdad? Por ejemplo, talento para cantar. Hay gente que no tiene el don del Espíritu Santo, pero tiene un talento para cantar. Y los dones son habilidades sobrenaturales, es donde Dios se mueve. Es que son los que Dios nos da. Los talentos Él los reparte. Y también es algo muy importante que esos dones es cuando se recibe el Espíritu Santo. Entonces tenemos que nosotros disponernos al Señor, porque vemos que a través de la lección pues muchos han recibido el Espíritu Santo, pero no se ha desarrollado el don de servir o el don de oficio. Entonces Dios nos ha llamado para servir. Él mismo dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Y ese talento el don de servir se desarrolla, como digo, cuando nosotros participamos, cuando nosotros hacemos algo y nos comprometemos a hacerlo sin dejar de hacerlo. Dice una escritura, dice que no nos cansemos, ¿verdad?, de hacer el bien. No se tiene que cansar, sino al contrario, cada vez que lo hace se motiva más y siente más deseo de hacerlo. Ese es un don de parte del Señor. Entonces los dones, punto 1, los dones son irrevocables. Cuando habla la Biblia ahí en Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones no se pueden devolver. Una vez que Dios le da un don a alguien, ese don ya está en esa persona. Pero si alguien no lo funciona o lo deja de funcionar, pues el Señor es el que lo va a llamar a cuenta. ¿Por qué? Porque Dios se lo entrega. Cuando Dios entrega algo, no es como los hombres, ¿verdad? Cuando tú le prestas algo a alguien o le das algo, pero ya te cae mal, pues vas y se lo quitas. No es así. Los dones son irrevocables. Y hay una historia, ¿verdad?, un ejemplo que encontramos en el rey Saúl. En el rey Saúl, ahí habla la historia en el primer libro de Samuel, capítulo 15, el verso 22. Dice una frase brevemente, dice: ciertamente es mejor obedecer que los muchos sacrificios. Entonces, esa frase es tan importante porque aunque el rey desobedeció, siguió siendo rey. Hasta que entonces llegó
su tiempo, que perdió la vida, ¿verdad? Pero siguió siendo rey. Entonces vemos que la Biblia dice que así que los dones se tienen que tienen que ver que son de parte del Señor. Vemos también en 1 Samuel capítulo 19 verso 24, dice: y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y tuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí, y se dijo también Saúl entre los profetas. Entonces vemos que unción es aprobación, y no todos los que tienen unción siguen siendo aprobados por Dios. Entonces aquí estamos viendo que la unción viene, ¿verdad? Fue ungido, pero ya Dios ya no lo tenía como aprobado. ¿Por qué? Porque había desobedecido el mandato de Dios. Pero vemos que siguió siendo. Entonces los dones son irrevocables. También el punto 2, los dones es una cosa. El don es una cosa y los dones son otra cosa. Pedro habló donde les dijo que al arrepentirse vendría sobre ellos, recibirían el Espíritu Santo. Ese es el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero los dones es cuando alguien, ahorita vamos a estar viendo los dones de servicio. El don no es solamente para que se haya manifestado el Espíritu Santo en la vida de alguien, sino que el Espíritu Santo lo va a ayudar a que desarrolle un don de servicio. El don del Espíritu Santo puede recibirse antes de ser bautizado o después de ser bautizado, pero ese don es el que activa todos los otros dones, como estamos hablando. En Hechos capítulo 2 verso 4 dice: y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hablar en lenguas es la evidencia de recibir el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor. El don se recibe, y la evidencia es que hablas en lenguas cuando hablas en lenguas al Señor. Entonces, en Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esto nos lleva a entender que el don que recibimos del Espíritu Santo nos va a llevar a activarnos conforme el Señor ha puesto en nosotros ese llamado, que nos llama, nos da de su Espíritu Santo, pero ahora quiere que nosotros activemos en la iglesia, que nosotros tenemos una función en la iglesia, pero es a través del don que el Señor nos ha dado. Dice también que dio los dones aquí en 1 Corintios 12:18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces vemos que Dios, Él da los dones como Él quiere. Él conoce nuestras vidas, Él sabe hasta dónde podemos nosotros destacar. Él conoce aún nuestra energía, Él conoce nuestra forma de ser, y por esa razón Él sabe en qué lugar nos va a poner para trabajar en la iglesia, para funcionar, para tener un don de servicio en la iglesia. Los dones no dependen de nosotros, dependen de Dios, ¿verdad? Porque son de parte de Él. Entonces esos dones vienen de parte de Dios. No es que yo quiera hacer, vamos a decir un ejemplo, no es que yo quiero ser el que ora por los enfermos y que sanen. No, sino que Él me va a colocar a donde yo voy a dar el mejor trabajo, la mejor disposición para la iglesia. Dice en Corintios 12:25, dice: para que no haya desvenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Y hablamos la lección pasada donde dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Jesucristo. Entonces, los dones son para servir. Eso es, si Dios te da un don, es para servir. Por eso estamos hablando en la lección de dones de servicio. Y servir, pues en la iglesia hay varias formas de poder nosotros servir. Está, por ejemplo, aquí nos habla en Romanos 12, 3 al 6. Es un poco larga la escritura, pero es importante leerla. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Fíjese, dice, no todos tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, fíjese, es importante otra vez, diferentes dones. O sea, todos tenemos un don diferente. Y según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces aquí está un don que habla de profecía. El don de profecía tiene que ver con un mensaje inspirado de Dios. Alguien que se levante y predique a través de la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que está hablando. Y esto sucede cuando alguien va con la unción divina para edificar a otros. Entonces el mensaje siempre debe ser en su corazón para edificar a otros, para bendecir a otros, no para verse como que qué gran mensaje prediqué, no para verse que cómo Dios me usa, no, sino el que se use conforme a la medida de la fe. ¿Cómo opera ese don? ¿Y cuál debe ser el orden ideal? En 1 Corintios 14, 24 dice: así mismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, el profeta puede soltar un mensaje, una palabra que Dios le ha puesto en su corazón, y si alguien siente una inspiración, es que Dios va a edificar, va a traer una palabra para ser bendecida por los demás. Pero los demás van a ver si es de Dios. Los demás van a ver si esa palabra es para el tiempo presente, si esa palabra aplica a la vida de alguien. Entonces es importante también como aquí Dios maneja diferentes formas de operar en el don. Sigue diciendo, si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar, porque podéis profetizar todos uno por uno. Entonces, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces es importante aquí que hay un orden. Vemos que Dios, aunque usa a alguien con profecía, pues el que es profeta no es absoluto, sino que vemos que aquí hay alguien que también puede tener el discernimiento de la palabra que Dios está compartiendo. Y es importante, ¿verdad? Es importante porque para que no caigamos en confusión. Entonces, toda palabra que diga un profeta tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Es decir, no puede contradecir lo que dice la Biblia. Es importante. Entonces, siempre debe haber alguien que va a juzgar esa palabra que comparte el profeta. Y también el don de servicio. En Romanos 12:7 dice: o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Entonces vemos aquí el de servicio. El servicio es algo que tiene ese hermano que recibió el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo motiva, lo guía, lo impulsa, lo está llevando a que siempre esté sirviendo.
¿verdad? Y hay personas en la iglesia que sirven muy detallado, que sirven sin cansancio, que están sirviendo sin esperar algo, sino que es un don. Ha entendido que Dios lo llamó a servir, ¿verdad? Y el Señor mismo dijo que ¿quién es el mayor? ¿Los que sirven o los que están a la mesa? Entonces es un don. El de servicio es algo muy especial, porque cuando sirve uno siente una satisfacción tan especial que es de parte de Dios, porque no recibimos algo porque estamos sirviendo, estamos recibiendo aún más motivación de Dios, estamos recibiendo un sentir especial en nuestras vidas, porque Él es el que, sabemos que Él es el que al último, el que nos recompensa. Y yo creo que la recompensa, ¿verdad?, de un hombre, pues puede recibir una recompensa de unos 1,000 pesos, ¿verdad?, por servir. Pero la recompensa de Dios, hermanos, es mucho más especial. Es una recompensa que Dios nos va a recompensar, como dice: no olvides el que te corona de favores, el que te corona de favores y misericordias. Entonces, que Dios siga bendiciendo esos ministerios de servicio, porque se necesita en la iglesia, ¿verdad? A veces se nos ha dicho que hay que aprender ya a bajarnos de la mesa, porque nos gusta mucho la atención, nos gusta mucho que nos estén sirviendo, pero el Señor mismo se bajó de la mesa y sirvió a 12 hombres comunes y corrientes. Entonces, nosotros, ¿quién somos? ¿Verdad? Somos personas rescatadas por la misericordia de Dios y no tenemos cómo pagar, y por esa razón la manera de expresar nuestra gratitud a través del Espíritu Santo, le estamos sirviendo a Él, aún hasta en barrer el templo, aún en servir en cualquier necesidad que se presente en la iglesia. Y también habla de enseñanza, ¿verdad? Es para los maestros, para perfeccionar a los santos. El don de enseñanza es la capacidad de transmitir los conocimientos con excelencia. O sea, el que enseña tiene que hacerlo con excelencia. El que enseña en la enseñanza tiene que estar preparado, tiene que tener más conocimiento de la palabra de Dios, porque es lo que va a enseñar. No va a enseñar sus criterios, va a enseñar la palabra del Señor. No va a enseñar otras doctrinas, va a enseñar la doctrina del Señor, pero lo va a hacer bajo el don, porque tiene la forma de transmitir. Es como ahora que estoy en casa, veo que mi niña, que tiene la edad de 8 años, y está en su clase de Zoom, y veo cómo la maestra tiene la capacidad para enseñar a estos niños que pues se oye todos al mismo tiempo, pero tiene la capacidad, se prepara, presenta la clase y hace un buen trabajo. Entonces, el que enseña tiene ese don, que cada vez va trabajando mejor en lo que es la enseñanza, y también entiende al que está escuchando, y al que está escuchando lo está preparando, lo está equipando. Eso es lo que está haciendo, lo está enseñando. Pero no solamente lo enseña en teoría, lo tiene que enseñar también, como Jesús lo hizo. La Biblia dice que Jesús primero enseñó. Él primero enseñó a los apóstoles, no solamente en palabras, sino también en espíritu. Lo enseñó en su forma de ser, en su ejemplo. El Señor dijo: ejemplo os he dado. Entonces, el que enseña tiene que dar ejemplo también, para que sea así de bendición a la iglesia. También habla en Romanos 12:7, sigue diciendo: el que enseña en la enseñanza. Pero ahora, el don de exhortación, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aleluya. Qué bonito es cómo opera el Espíritu Santo en nuestras vidas. No solamente es para hablar en lenguas, ¿verdad? Porque a veces puede ser que en la iglesia solamente las hermanas o los hermanos se dediquen a hablar en lenguas, saltando para allá y para acá,
pero no se ve que están haciendo un servicio. Y recuerde que nosotros fuimos llamados para servir, ¿verdad? Y vemos que aquí el don de exhortación, entonces es la capacidad de discernir cuando un cristiano no está en el camino correcto, que lo va a exhortar. Y exhortar es que lo va a animar, exhortar es que le va a dar dirección, ¿verdad? Que lo va a consolar también. Lo consuela, lo anima y lo ayuda para que equiparlo. Entonces, así es lo que es la exhortación. No es regaño, ni tampoco es evidenciarlo. No, lo va a exhortar para ayudarlo a volverlo al camino, hacerlo entender. Y todo es por el Espíritu Santo. Recuerde que de lo que dijo el Señor, que el Espíritu es el que nos convencería de pecado. No es el hermano, no es la exhortación, es el don que está operando en el hermano para guiarlo, el don del Espíritu Santo para convencerlo y así vuelva al Señor. El don de exhortación debe buscar y usarse más en la iglesia. Ese don no es exclusivo solo del pastor, sino que la Biblia dice que debemos nosotros exhortarnos en amor fraternal, debemos animarnos unos con los otros, debemos ser ejemplo unos a los otros. Ese don se tiene que estar manejando en la iglesia. El don de repartir, ¿verdad? El que tiene don, dice, de dar, es una persona bien bendecida. Dios le da para que él pueda bendecir y dar a los demás. El que da con liberalidad dice que dé más. Dice la palabra del Señor. El Señor mismo dijo que es mejor dar que recibir. Entonces es un don, ¿verdad? Porque cuando alguien mete su mano pero se le atora en la bolsa, pues como que todavía no está muy convencido. Pero cuando alguien da con toda liberalidad, vemos que Dios lo bendice más, ¿verdad? Así como Dios lo está bendiciendo, es porque está haciendo bendición. Y a veces muchos hay el pensamiento de decir, yo quisiera tener más para dar más, pero muchas veces no es una verdad, porque lo que tiene a veces no lo da, no da su parte, no tiene ese don de repartir. El Señor vino y dio, dice que Él dio su vida, ¿verdad? Nosotros también fuimos llamados para dar, fuimos para compartir, para hacer bendición, y sabemos que entre más bendecimos, el Señor nos bendice a nosotros. Y ese es el don, es un don de poder repartir, y reparte porque Dios le da, y entre más da, más Dios lo bendice. También está el don de presidir. Dice, presidir significa poder influir, el que influye sobre otros. Es palabra también, esta palabra implica ocupar un cargo o dirigir algún proyecto, que está presidiendo, que sabe cómo influenciar, sabe cómo tratar con los hermanos, porque los hermanos son diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes formas de pensar, pero sabe dirigir, sabe presidir, sabe cómo conectarnos, sabe cómo guiarnos al proyecto, sabe cómo tener ese cargo, ¿verdad? Y eso es algo que da Dios. Tiene que ver este don de servicio. Es que en este don que recibe tiene la sensibilidad de darse cuenta de las necesidades de los demás. Es un don que ahora se está presentando para nosotros, ver necesidades de los demás. Es un don donde dice el Señor, también habló de ir y aprender lo que significa misericordia. Misericordia quiere el Señor, dice, y no sacrificio, porque no vino a llamar a justos sino a pecadores. Entonces el don de misericordia con alegría es que va con alegría llevando la palabra del Señor a aquellas personas que están en esa condición de pecado.
va con alegría, va con gozo, llevando, no importando la situación, no importando el desvelo, no importando el desgaste o los recursos invertidos, sino que va llevando esa palabra para aquella persona que necesita la misericordia del Señor. Y ya por último, para concluir, quiero decirles que no entierren los dones que han recibido, hay que usarlos para el reino de Dios. Y brevemente, ¿verdad? Se dice que los lugares más ricos son los panteones, los sepulcros, porque ahí es donde muchos han muerto y nunca activaron, ¿verdad?, los dones. Nunca activaron un don de servicio en su vida. Pudieron hacer algo grande, ¿verdad?, en la iglesia y no se dieron cuenta y se quedó, lo enterraron. Como lo habla también, ¿verdad?, en la parábola del Señor de los talentos, donde uno lo enterró. Tenía el talento, él tenía el talento, él sabía dónde estaba el talento, lo tenía en un lugar exclusivo, pero no hizo nada con el talento. Entonces así también puede ser el don. Tienes el don, lo tienes en un lugar muy exclusivo para tu vida, y cuando llegue el Señor, pues ¿qué le vas a entregar? El Señor va a ver en nuestras vidas y quiere frutos que llevemos. Amén. Así hay que usar los dones de servicio, y hoy más que nunca la iglesia necesita que se desarrollen los dones de servicio, porque todos venimos, o todos somos parte del cuerpo de Jesucristo para servir, para hacer bendición a los demás. Así voy a hacer una oración por todos los grupos de amistad, las personas que están escuchándonos. Dios puede también obrar en su vida algo especial. Yo conozco una joven que hace años se convirtió aquí en la iglesia y llegó, ¿verdad?, muy tímida, muy reservada, muy callada, y tal vez llegaba y se iba, pero ahora el Señor le dio un don donde ella está sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Está sirviendo y nos ayuda aún también en los videos. Y así el Señor puede hacer también en tu vida algo que tiene valor, significado y propósito. En el nombre de Jesucristo, Padre eterno, te pedimos que bendigas, Señor, los grupos de amistad, que bendigas a nuestros amigos. Señor, sigue obrando, y así cuando, Señor, reciban tu Espíritu, Señor, ellos sean guiados por el Espíritu a los dones de servicio, que sean de bendición en la iglesia. Y así te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Amigos, que Dios los siga bendiciendo.